cordial saludo, apreciados compañeros y tutora. A continuación, pues me dispongo a hacer la actividad que pertenece al curso de modelos de intervención, la entrevista a un psicólogo profesional o en este caso a una psicóloga eh, que se desempeña en el campo de la salud. Em, Quería pues antes de esto eh, presentarles a Laura. Ella muy amablemente accedió a darme la entrevista de este valiosísimo campo disciplinar. Hola Lau, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Lau. Bueno, en este momento entonces iniciamos, no sin antes pues aclararte y como te expresaba anteriormente en, en, en la gestión pues de lo del consentimiento informado, donde te decía que tus datos obviamente no van a ser utilizados para ningún otro fin que no sea académico, y que pues debido a esto, esto no representa ningún riesgo. La entrevista tiene más o menos una duración de 20 minutos, creería. Y entonces quisiera dar inicio a la entrevista como tal. Bueno, Laura, de acuerdo con su experiencia y formación en el campo de la psicología de la salud, ¿hace cuánto tiempo trabajas en el campo de la psicología de la salud y cuál ha sido tu mayor logro? Bueno, siempre desde que me gradué, en realidad, pues yo ya tenía muy claro qué quería y qué me gustaba, entonces pues no fue problema para mí. Mm. Creo que no, mis prácticas fueron en psicología de la salud, mis prácticas también, entonces pues no, yo ya sabía qué quería y qué era lo que me gustaba. Mm. Entonces, bueno, en realidad quería clínica como tal, pero en ese camino encontré psicología de la salud y no, ya me enamoré desde Sí, que la conocí. Entonces, no, siempre, yo me gradué en el 2000, creo que fue 17, 22, 23, hace 6 6 años. años Ujú. Y ejerces. efectivamente, no, siempre he trabajado como psicóloga de la salud. Ujú. Bueno, ¿qué acciones, procesos o actividades resalta en su ejercicio profesional en este momento? Uy, no, yo creo que todo, o sea, en realidad, bueno, digamos que el quehacer del psicólogo de la salud en una IPS, en una entidad donde verdaderamente pues se vea o se hagan procesos de salud, pues, o sea, es importantísimo. De hecho, lo que te decía ahora, nosotros somos toderos, o sea, tenemos que hacer de todo, tenemos que saber de todo, entonces jugamos un papel importantísimo. Mm, Te iba a contar acerca de que hay cosas que no le cuentan a uno en la universidad y creo que te lo dije también ahora sobre el quehacer del psicólogo, pero por ejemplo el médico no toma decisiones si yo no estoy presente, ¿sí? El médico no toma decisiones con relación a un tratamiento si no está la psicóloga que opine sobre el tratamiento del paciente, ¿sí? O sobre el estado emocional del paciente, ¿sí? Ahí tenemos que tener claro, por ejemplo, en este momento yo manejo pacientes con patologías transmisibles. Claro. Entonces, por lo general, los medicamentos para esas patologías transmisibles son o generan síntomas secundarios en cuanto a salud mental, entonces generan ansiedad,
en algunos generan delirios de persecución, en otros generan síntomas casi que neurológicos, entonces genera pesadillas, genera pérdida de la memoria, o sea, genera muchas cosas y primero el paciente tiene que pasar obligado por la consulta de psicología para poder evaluar si está bien o no está bien para recibir algún tipo de medicamento o un medicamento en específico, ¿sí? Entonces, pues en realidad nosotros somos más importantes en el campo de la salud de lo que creemos, Claro ¿sí? que O sí. sea, nosotros somos importantísimos pues sí, en el campo de acción de la salud. De hecho, las guías de práctica clínica indican qué es lo que tiene que hacer un grupo y por qué es importante que esté un psicólogo presente e indica también qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? O sea, psicólogo, psiquiatra, profesionales en salud mental. Entonces, pues ya eso es como, bueno, como la respuesta a tu pregunta, no sé si me Sí, sí. extendí mucho, pero es para dejar claro que somos demasiado importantes y que básicamente somos tan importantes como el médico en cuanto a la toma de decisiones y en lo que Ujú. vamos a hacer con los pacientes. Muy claras esas acciones. Bueno, ¿desde cuál modelo o enfoque psicológico orientas acciones que desempeñas en el campo de la psicología? ¿Por qué lo elegiste? O sea, ¿cuál sería el modelo que con el que más o enfoque con El el que modelo más terapéutico, interviene? Sí. cognitivo-conductual, Ujú. Cognitivo-conductual. ¿Por qué? ¿Por qué escoges ese? bueno, pues primero es porque pues es el que más me gusta, Ujú. sí, o sea, es el que más me ha gustado y es el que pues muestra los resultados más rápidos y eso es lo que se necesita aquí en salud, ¿cierto? O sea, necesitamos acciones rápidas, cambios de pensamientos rápidos, cambios de acciones del paciente, modificaciones de conducta inmediata en cuanto, por ejemplo, a hábitos saludables, ¿cierto? Claro. Todo el tiempo le hablo a los pacientes acerca del autocuidado, de la importancia del preservativo, de los riesgos. Entonces, pues digamos que la cognitivo-conductual es como la que más se asemeja a esos, como a eso que tenemos que ver en el paciente rápido, a esos cambios. Ah, Entonces, pues es esa, por eso. súper. Eh, Tú me dices que utilizas este modelo cognitivo-conductual, ¿cierto? Ajá. Qué técnicas de abordaje se utilizan? O sea, ¿qué técnicas utilizas para esas intervenciones? No, todas, o sea, todas. Yo, de hecho, tengo muchas cosas de la universidad, eh, pues yo tengo una especialización y pues obviamente tengo la maestría en psicología de la salud, tengo los dos estudios posgraduales en psicología de la salud y no, en realidad, o sea, las técnicas son todas, autorregistro de pensamiento, las estrategias de relajación, Ujú. mmm, no sé, en ocasiones utilizamos hasta terapias de tercera generación que no son pues las propias cognitivo-conductuales como lo que es el mindfulness y esas cosas, terapia de aceptación y compromiso, depende de la necesidad del paciente en realidad. Entonces, pues no, de todo. Hacemos terapia de duelo en cuanto a su salud, entonces utilizamos lo que tiene que ver con, incluso a veces hasta utilizamos técnicas de otras corrientes, digámoslo así, o de otros modelos, pues para no Ujú. llamarlo corrientes, de Sí, otros claro. modelos, ¿cierto? Entonces, pues porque toca, ¿sí? No somos radicales en el sentido de utilizar una sola porque pues en realidad ya no es el beneficio mío lo que yo quiera, es lo que quiere el paciente. Ujú. Entonces, y lo que necesita el Lo paciente, que ¿cierto? necesita. Entonces, pues digamos que por ese lado funciona muy bien. Y por Claro. ejemplo, utilizamos terapia de aceptación y compromiso cuando vamos a empoderar al paciente del medicamento, ¿sí? Que funciona muy bien, demasiado bien. Mm. Entonces, no, las utilizamos todas. No sé, atiendo niños, atiendo adolescentes, entonces utilizamos la reestructuración cognitiva, el diálogo socrático, técnicas de relajación progresivas musculares, no, o sea,
Todo, toda Muchísimas. técnica que haya, uno tiene que saberla, hay que actualizarse todo el tiempo e Ujú. implementarlas por lo mismo, ¿cierto? Entonces, con los niños, que economía de fichas, que el juego terapéutico para explicarles el diagnóstico que tienen, porque hay niños que tienen pues patologías transmisibles. Entonces, digamos que juega como un papel Claro. importante todo lo que sepamos de intervención, independientemente del modelo terapéutico que sea, hay que usarlo si sirve. Ujú. Entonces, Claro pues que ahí sí. sí no hay nada que hacer. Sí, claro. Esta pregunta resultaría un poquito redundante porque creo que ya me la has contestado anteriormente. Ajá. ¿Trabajas de manera interdisciplinar? ¿Cómo se abordan situaciones presentadas de manera interdisciplinar? Bueno, yo te voy a contar una cosa. Yo trabajo de manera interdisciplinar. En todos los trabajos que he tenido, trabajo de manera interdisciplinar, porque al trabajar en salud, pues implica otras profesiones, ¿cierto? Ujú. A diferencia de cuando hacemos clínica, ¿sí? O cuando hacemos clínica Ah, particular, ¿sí? Necesariamente cuando hacemos salud tenemos que trabajar de manera interdisciplinar. claro. Em, yo he tenido que en estos 6 años, uno, dos, tres trabajos, solamente, tres, cuatro trabajos, ¿sí? Muy pocos en realidad, porque por lo general duro mucho en las empresas o en las clínicas, pero eso también depende, ¿cierto? Depende del ambiente laboral de la empresa, cómo sea ese manejo interdisciplinar. Entonces, por ejemplo, en la empresa donde estoy ahorita, el manejo interdisciplinar es importantísimo. Los médicos, lo que te decía, básicamente los médicos no hacen nada con respecto a una toma del medicamento o a un cambio de medicamento si yo no doy mi opinión, ¿sí? Claro que De sí. hecho, hacemos reuniones cada, ¿qué te digo? Cada mes, más o menos, de 1 a 2 horas, donde se comentan casos de pacientes y tenemos que estar el equipo interdisciplinar. Entonces estamos, o mi equipo en este momento lo conforma, el infectólogo, el médico experto, la trabajadora social, la química farmacéutica, la nutricionista, ¿quién más hay? Que no se me escape. Y yo, ya, somos seis, como somos como seis profesiones que estamos ahí al frente de un paciente, ¿cierto? Entonces nos reunimos, hacemos el análisis del caso, qué pasó a nivel psicológico, qué pasa a nivel médico, qué pasa a nivel de sus redes sociales y de sus grupos sociales, Ujú. qué pasa a nivel de su alimentación, ¿cierto? O sea, Claro. todo eso, ¿sí? Pero eso en esta empresa, ¿sí? En las otras empresas o en las otras clínicas había también manejo interdisciplinario y era muy bueno, pero digamos que solamente era con 1 o 2 médicos. O sea, Limitado. ¿cómo? Limitado. Sí, sí, sí. Eso también va como en la cultura de lo que se haya instaurado en la empresa, ¿sí? Entonces, Ujú. por ejemplo, en la clínica donde estés. Entonces, somos indispensables. O sea, créeme que cuando yo llegué acá, yo dije, ay Dios mío, qué nivel de responsabilidad el que yo tengo. O Ujú. sea, no puedo creer que yo tenga que eh, tomar una decisión si le dan a un paciente o no un medicamento que es vital para su vida, ¿cierto? Claro. O sea, eso nunca me había pasado. Sí me habían tomado en cuenta para decir, oye, Lau, mira, es que está triste, entonces hay que intervenirlo, pero eso es lo que hay que hacer. Ya, Claro. es más fácil, ¿sí? Aquí vengan y me digan, Lau, mira, es que si tú no das tu aval, el paciente no puede tomarse el medicamento y hay que buscarle otro medicamento que implica más dinero para la EPS, que implica hacer más procesos y muchas otras cosas pues como administrativas que no vienen al caso, pero que uno dice como que, Dios mío, ¿qué es esta responsabilidad tan grande la que tengo si la vida de una persona básicamente está en mis manos? ¿Sí? Entonces, digamos que es como eso. El rol que nosotros tenemos es importantísimo y a veces uno no se lo cree en la universidad. O sea, somos los psicólogos y de hecho eso nos lo hace sentir muchas veces la sociedad. Ay, el psicólogo, ¿sí? Pero cuando venimos verdaderamente al campo de acción, pues nosotros somos indispensables,
¿sí? Pues no yo como persona, pero sí somos la profesión es indispensable. como profesionales y como personas. Sí. Bueno, Lau, súper, súper información. ¿De qué manera se evidencia el componente ético en este campo de la psicología? Uy, bueno, no, es difícil. O sea, cuando me hablas de los procesos éticos, eso va desde que el paciente está en la sala y lo llamamos, hasta que el paciente sale y se va, o lo vemos en la calle, o sea, todo, ¿cierto? O sea, Ujú, no solamente es el dilema ético de qué pasó con este profesional, qué dijo, o que el paciente dijo y a mí se me escapó, no, o sea, eso va desde que lo llamas en la consulta, ¿sí? ah, Entonces, él no quiere que se den cuenta que es que viene a la consulta de psicología, ¿sí? claro. Y eso también se vuelve algo ético totalmente, porque no Ujú, quiere que yo le diga el nombre, y no quiere que yo le diga más que todo porque son patologías transmisibles, entonces no quiere que yo le diga el nombre porque no quiere que nadie se dé cuenta de lo que él tiene, porque sabe que si viene acá es porque tiene una patología o dos patologías en específico. claro. Entonces es muy complejo, o sea, es muy complejo, hay que andar con mucho cuidado, pero en este momento que te pongo un ejemplo de lo ético, no, o sea, es todo. O sea, todo el tiempo estamos transversalizados por la ética en este, y más en este campo que Ujú, es tan delicado, la salud, lo que dices, hay que cuidar mucho lo que uno dice, cómo se va a expresar frente al paciente. De hecho, muchos pacientes salen enojados conmigo porque dicen que yo los agredí. sí, Entonces, obviamente me toca devolverme, explicarles, mire, no sucede de esa manera, que los agredí pues como con el comentario que les hice, ¿sí? Que es más como que, mire, si usted no se cuida, pues básicamente va a mm, pasar esto, esto, esto y esto y esto, ¿sí? claro. Entonces eso es como Son ese muy, tipo muy, de muy situaciones. delicado, ¿no? Ujú. Es todo, No, sí. o sea, no sabría en este momento cómo darte un ejemplo ético porque es que yo todo el tiempo estoy como, no Es puedo que, embarrarla, tengo que tener cuidado, la privacidad del paciente, la seguridad del paciente. claro que sí. De pronto Entonces, para complementar un poquito el tema y a ver si te entiendo esa explicación, eh, quiero como traer un poquito un ejemplo. Y es que, por ejemplo, yo he ido a una cita médica. eh, Casi ujú, no suelo ir a citas médicas. Yo voy a una cita médica pues con un médico de medicina biológica normal. Y yo me fijo mucho en la atención de ese médico. Y he notado que los profesionales últimamente, no todos, no puedo generalizar, pero desde que uno entra a la consulta, solo parece que prestaran atención al computador. Entonces, para mí eso es como algo muy importante en un profesional. Y yo creo que eso tiene que ver muchísimo con la ética profesional, de alguna manera. ujú. ¿Sí? Que ese paciente se sienta, digamos, comprendido desde el primer momento en que ingresa por esa puerta a ese consultorio. ¿Sí? Eso, eso es un punto bastante importante, porque muchas veces las patologías es, es quizá un criterio propio muy personal. Quizá puedan estar hasta derivadas de eso. El paciente no necesita sino una atención, una mirada a los ojos. Quizá. Sí, no, o sea, es que son muchas cosas, el hecho de no juzgar al paciente, el hecho Exacto. de respetar lo que el paciente quiere, de reconocer los límites que tenemos como profesionales, ¿cierto? Sí. No sé, ser muy objetivos. Eso es algo que pasa, uy, eso sí es algo que pasa mucho y es que he tenido pacientes que vienen aquí súper enojados con otros psicólogos de acá, pues de la ciudad, Ujú. de otras entidades, porque empiezan a hablar de religión, ¿sí? Y empiezan a meter la religión en la consulta y es No. bien complicado. Entonces, no, Sí, o sea, uno exacto. todo el tiempo tiene que estar
muy consciente de qué va a decir, cómo lo va a decir, claro. eh, que no suene como que uno quiere juzgar al paciente o que uno lo irrespeta o que no vale nada, Ujú, que mi palabra es solamente lo que vale, porque pues estamos en igual de condiciones, ¿cierto? O sea, sí. él es el paciente que viene por una atención y necesita de mí, pero yo necesito también de él, ¿cierto? Y aprendemos todos los días de ellos. Entonces, pues es más bien como eso. En realidad todos los días está transversalizado por la ética, cada consulta, y vuelvo y te digo, desde que el paciente llega, la manera en que lo llamas, cómo lo Ujú, atiendes, lo que le das, lo que le dices. sí, Entonces, pues cómo se ve reflejado, no 100%. súper importante, sí. ¿Cuál es su mayor motivación para seguir trabajando en este campo? ¿Qué recomendaría a futuros profesionales de la psicología? Eh, que no entraron a este campo. Mentira. No, obviamente es un campo muy lindo, Ujú, pero hay que saberlo respetar. sí, Eh, claro. si uno quiere entrar a este campo, pues es muy fácil entrar al campo de la salud. Simplemente basta con que te postules a una clínica y ya, ¿cierto? A una entidad de salud y ya. Ujú, Pero lo que yo he vivido en realidad es, y te lo mencionaba ahora, es, yo básicamente sé de todo. Me toca saber de todo. Lo que te decía ahorita, trabajo con patologías transmisibles y no transmisibles. Entonces, en este momento yo sé de cáncer todo lo que quieras preguntarme. claro. Yo sé de VIH, yo sé de nefroprotección, sé de gestación, sé de diabetes, sé de hipertensión, sé cómo se da la diabetes tipo 1, sé cómo se da la diabetes tipo 2. eh, Porque de eso se trata la psicología de la salud, de hacer un acompañamiento al paciente en su patología, ¿sí? Y no se trata solamente de hacer el apoyo emocional, porque los pacientes siempre te van a preguntar algo y si tú no tienes la respuesta, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces hay que educarse mucho, 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 mucho. Yo Claro. eh, en todas las clínicas en las que he trabajado he comido libros como, pero no libros de psicología, de hecho te lo Mm, digo, o sea, no son libros de psicología lo que he comido porque ya bastante fue la universidad para eso, la especialización y la maestría. Son libros de medicina que he tenido que comerme para entender y poderle explicar al paciente y que el paciente no se vaya con esas ideas negativas con las que viene, claro. ¿sí? Si al paciente le dicen, mira, es que tú estás en un estadio C4, yo tengo que explicarle cuál es el estadio C4 y resolver las preguntas del estadio C4 del paciente, ¿sí? Si un paciente viene para una diálisis, yo tengo que explicarle qué es la diálisis y qué puede pasar con la diálisis y cuáles son esas respuestas emocionales que un paciente tiene con la diálisis. Lo mismo con los medicamentos. ¿Sí? He comido libros farmacéuticos, todos los que quieras, para entender cuáles son los medicamentos que generan cambios psicológicos en los pacientes, cuáles son los más frecuentes y cuáles son esos medicamentos que interfieren con ese estado emocional del paciente. Me he comido por ahí unos 3 o 4 libros de farmacia, ¿sí? Para saber justamente eso. Entonces, si lo van a hacer, es porque les apasiona Claro. saber, les apasiona la salud, les apasiona explicar y que otros entiendan lo que ustedes le quieren decir, ¿sí? Entonces uno tiene que bajarse de la nube de que yo soy el psicólogo, entonces te voy a hablar con palabras muy psicológicas porque no es así, ¿cierto? Aquí es eh, desde la palabra más decente como, oye, mira, te tienes que cuidar, porque es que si no te cuidas te puedes enfermar, hasta la palabra más dura, ¿cierto? ¿Qué pasa con los habitantes de calle? Bueno, atiendo a habitantes de calle también. Entonces, así como me toca ser la más decente, oye, hay que cuidarse, también me toca ser la más nea, digámoslo así, ¿cierto? O sea, vos te querés morir, si te querés morir, listo, entonces anda que te chusen allí porque es que no te estás tomando el medicamento y así entienden, ¿sí? Entonces, uno también tiene que como saber a qué población se está dirigiendo,
qué les va a decir, cómo los va a decir, en qué momento ser extremo, en qué momento no serlo, y explicar. O sea, la base de ser el psicólogo es que los pacientes sientan que pueden confiar en nosotros y que hay una persona que los va a escuchar, pero que también les va a explicar y que va a hacer que entiendan y que se sientan un poco más tranquilos. En realidad eso es lo que, bueno, como mi objetivo es ese, que si el paciente viene a psicología, él se vaya como, uff, este es mi espacio seguro porque aquí puedo ir y puedo hablar acerca de lo que siento. Y de hecho eso, ahorita que me preguntabas cuál es mi mayor logro que he tenido en esto es ese. Por ejemplo, tengo pacientes, en este momento tenemos 4.000 pacientes. Yo soy la única psicóloga para 4.000 pacientes y mi agenda nunca está vacía. Nunca hay un espacio en mi agenda. Hoy porque no vino el último paciente, pero siempre mi agenda está llena. Por lo mismo, porque uno tiene que empoderarlos y mostrarles que la psicología no es esa psicología de antes que hacían o de esos profesionales que los van a juzgar. No, sencillamente no. ¿Sí? Estamos para escuchar Claro. y estamos para orientar. Y ya. Ujú. Súper. Y no a leer, o sea, a leer, a estudiar, a comer libro, Ujú. y si les apasiona, no, háganlo, esto es hermoso en realidad, pero un paciente que dice que está bien y que está más tranquilo después de la consulta de psicología, eso es, oh, y que le agradezcan a uno, de hecho, eh, me estoy extendiendo un poquito, pero te voy a contar. De hecho, cuando el paciente pasa antes de la consulta con el médico por lo general escribe, pues no se escribe, o me pasa a mí que me escriben mucho como que, oye Lau, hiciste un muy buen trabajo, el paciente está súper tranquilo, Mm. entendió todo lo que hiciste, todo lo que le dijiste, la consulta médica fue mucho más rápida porque pasó por el psicólogo, entonces, Claro. no, Lau, súper, súper el trabajo que hiciste educando al paciente. Entonces es más por eso que les digo que, o que te digo que es importante, pues como leer, ¿sí? Porque somos un punto supremamente clave en cualquier proceso que tenga el paciente de salud. Ujú. Claro que sí. Mm, Tú anteriormente me has explicado cómo funciona el lugar pues donde prestas tus servicios como profesional, pero no podría dejarte de hacer esta pregunta porque respecto pues a cómo funciona el sistema de salud en Colombia, quiero saber qué limitaciones tienes tú en el lugar donde te desempeñas como profesional respecto a cómo está configurado el sistema de salud. Yo siento en este momento, a ver, eso depende también de las IPS, obviamente, y del manejo que cada IPS le dé, porque cada IPS es libre también de hacer sus actividades, Ujú. ¿cierto? Y cómo organiza y ordena sus consultas. Claro. Mi consulta de psicología antes era de 1 hora, era genial, la cambiaron a Súper. media hora. Mm. Todavía estaba bien media hora y ahorita, hace 2 días, optaron porque fuera de 20 minutos. Mm. ¿Para qué? Pues para abarcar más pacientes porque soy la única psicóloga y todavía no hay capacidad instalada para contratar otra psicóloga. Claro. Entonces, ¿qué se me dificulta? El tiempo, porque en realidad las frecuencias yo las hago como yo quiera. O sea, si yo puedo citar a un paciente en 3 días, yo lo puedo citar. Y en realidad, eso de que no se puede atender un paciente al mes o a los 8 días es falso. Mm. O sea, si han leído las leyes de salud mental, no dicen en ninguna parte que eso sea así. Si se han leído las guías de práctica clínica de todas las patologías, no dice que una atención debe ser cada 3 meses. Uno como psicólogo es el que empieza por dar esas pautas y es pide cita en 8 días. O bueno, yo a mis pacientes, por eso te digo, mis consultas nunca están solas porque yo siempre les digo en 8 días, pide cita en 8 días. Ujú. Y eso es muy importante que el paciente lo sepa. ¿Cómo el paciente puede saber que puede pedir una consulta de psicología
cuando la necesite, porque sencillamente puede preguntar por el nivel o el modo de contratación de psicología en su EPS y ya. Mm, claro. Entonces, Em, en este momento el tiempo, porque lo redujeron, claro. pero de resto yo puedo manejar las frecuencias como yo quiera. Ok. Lau, damos por terminada la entrevista. Eres muy amable. Estoy súper agradecidísimo. La Dale, verdad no, con que muchísimo gusto en lo información que te tan pueda ayudar. valiosa, qué información tan valiosa, qué trabajo tan bonito desempeñas. De verdad que es súper admirable todo lo que me cuentas, ese dar ese plus, aparte de todo de lo que estás especializada, porque pues me decías que te has vuelto hasta farmacéutica, Oye, no, farmacéutica, es que eso médico toca, general, de todo, oncóloga, de todo, mejor dicho. toca. O sea, cuando Sí, uno, sí, en realidad, mira, te voy a contar una cosa, cuando uno quiere y uno quiere hacer bien su trabajo, esas son cosas como que se vuelven añadidura, en ujú, realidad. O sea, yo como libro tranquila. claro, Mm, yo pregunto sin pena de que me digan, ¿cómo así tú no sabes? No, pues no sé, porque soy la psicóloga, necesito que me instruyas. claro. Entonces yo cada que le pregunto algo aquí a los médicos, ellos a todos me dicen, sí, ven en 10 minutos, ven en 20 minutos, te explico, me hacen dibujos y esos mismos dibujos voy yo y se los hago a los pacientes para que ellos entiendan de otra manera. Entonces en realidad, y veo videos y documentales y se vuelve como algo, pues cuando uno le gusta, les da. Y ya, pues no es algo como, si es difícil, pues porque uno está acostumbrado es a la lecturita tranquila. Y pues para eso uno necesita bases, pero pues sí, o Claro, sea,